Bien, señores, ya habíamos anunciado a nuestro invitado esta noche, un invitado especial porque vamos a hablar de cosas importantes. Siempre hablamos de cosas importantes, pero en este caso vamos a hablar de agropecuaria y de política. Vamos a ver qué nos trae el ingeniero Giovanni Arias en esta noche sobre el tema agropecuario. Buenas noches, Giovanni. Buenas noches, Marco. Para mí es un placer compartir por el aprecio y la amistad que nos une hace mucho tiempo. Muchas gracias. Hablar de agropecuaria es hablar de la pasión de muchos dominicanos. Independientemente usted trabaje, usted esté en las grandes ciudades, sin embargo, la agropecuaria te vincula de una u otra forma y la gente lo hace con mucha, le da seguimiento con mucha pasión. Usted comenzó el programa diciendo algo de preocupación. ¿Quién les habla? Estoy muy preocupado. Y estoy muy preocupado porque los gobiernos definen política, definen camino a recorrer. Y entonces yo he visto que el camino del sector agropecuario de este gobierno no ha sido lo más preciso y por lo cual siento gran preocupación. Y quiero de inmediato señalar, Marco, mira, con frecuencia nosotros buscamos muchas excusas. Excusas de la pandemia, excusas de la guerra, excusas del ciclón, excusas de que el sol está saliendo más fuerte, es muchas excusas. Sin embargo, países como el nuestro, todo eso que yo planteé, podían ser tomados en cuenta no como excusa, sino como instrumento para producir más y colocar nuestros productos, como usted lo explicó en el comentario pasado. Pero ¿cuál es mi preocupación? Mi preocupación es que tenemos 2 años de gobierno donde varios rubros han disminuido en la producción. Lo dice el propio Banco Central. Ante esa situación, en este tercer año, lo que es la planificación para el tercer año, hay una reducción en el proyecto de presupuesto que se le envía al Congreso. Entonces, para mí, ya eso es de alta preocupación de que al Ministerio de Agricultura se le rebaje 593 millones de pesos. Y yo digo, 593 millones de pesos donde hemos tenido reducción, donde hemos tenido un proyecto de ley de tasa cero para traer productos, más de 60 productos a tasa cero, donde tenemos varios técnicos o muchos técnicos desvinculados, cancelados, fuera del sistema de producción, donde tenemos muchos agricultores que han perdido considerablemente debido a las importaciones, y usted entonces le rebaja 593 millones al presupuesto, es para mí de alta preocupación. ¿Y por qué entonces me preocupa? Yo quiero decirle que no es como los tiempos atrás, que usted podía dejar de producir cualquier rubro y en cualquier lugar del mundo podía comprarlo, hasta más fácil, porque esos agricultores de otras latitudes son beneficiados por el Estado y le dan recursos para producir a buen precio. Pero ¿qué pasa? Las estadísticas mundiales nos dicen que vamos a tener menos producción en el litoral, en el hemisferio, y entonces te dice, podemos entender, podemos confrontar inconvenientes para adquirir productos que no estemos produciendo a toda capacidad en la República Dominicana. Eso debe llenar de preocupación al gobierno dominicano, a las autoridades del sector agropecuario, y entonces crear un plan para nosotros poder producir, incrementar la producción, subir más lo que es el consumo local, además prepararnos para exportar, porque vamos a tener buenos precios en las islas y en otras latitudes
que el gobierno dominicano tiene convenio, contrato para exportar en Europa, Norteamérica y nuestro segundo socio comercial, que aunque tiene grandes dificultades muchas veces con el tránsito, con el transporte, Haití sigue siendo una pieza importante para colocar productos de origen agropecuario. Qué bien, qué bien. Indudablemente usted hablaba de 593 millones de pesos menos en términos presupuestales. Pero al mismo tiempo, supongo que se ha tomado en cuenta los recursos que se han inyectado a través de la tasa cero, a través de los préstamos muy bajos, 5.000 millones inicialmente para el sector agropecuario sin intereses, en tasa cero, en fin. ¿Eso no sería una compensación a esos 593 millones de pesos que se le hayan rebajado al sector agropecuario? Esos 5.000 millones, además 1.500 millones que el gobierno ha dispuesto para el problema de Fiona de la parte este del país y otros lugares que han sido incorporados, a veces ni de forma inexplicable, donde hay provincias que se han colocado quizás para obtener recursos más frescos. Mira, eso es parte del presupuesto de este año, que yo puedo valorar la intención del presidente de colocar esos productos a tasa cero, que es peligroso. ¿Por qué yo digo que es peligroso? Y te puedo hacer un recuento de lo que sucedió cuando el licenciado Danilo Medina llega a la presidencia, encuentra los intereses del Banco Agrícola a un 18% y hasta un 21%. Y la intención de Danilo fue reducirlo hasta un 5%. Y no fue posible porque el costo de colocar el dinero es de un 6%. O sea, ¿qué le cuesta al gobierno colocar el dinero y recuperarlo? 6%. Y entonces tú no puedes prestar a un 5% para perder dinero. Va a tener que inyectarlo por otro lado. Y entonces se acordó... Pero eso sería parte del papel de fomento a la producción. Sí, pero tú sabes que existe el convenio de la superintendencia de banco, que hay que cumplir con los reglamentos, y que el Banco Agrícola... Los reglamentos financieros en contra del desarrollo de la producción. Bien, pero que el Banco Agrícola entra en la banca privada y entonces hay que cumplir con ese formato. ¿Y no le parece a Giovanni Arias, que aboga por un gobierno que encabezaría Domínguez Brito, que el banco agrícola debe ser desvinculado de toda influencia de los demás bancos? Mira, yo entiendo que sí. Yo entiendo que el Banco Agrícola no puede ser medido al igual que el Banco Popular y el Banco de Reserva. Eso no es posible, que tú tengas que tener las mismas exigencias que esa banca privada. Pero yo quiero referirte que las intenciones del presidente de la República en aquel entonces era colocarlo a un 4 o un 5% y no se permitió. Y entonces se colocó el dinero a un 8%, que es el porciento que tiene el gobierno para la gran mayoría de préstamos. Todavía se gana el 2% técnicamente, ¿verdad? Correcto. Pero el Banco Agrícola no está diseñado en ninguna parte del mundo para ganar, sino para fomentar. Yo entiendo que sí, pero ese 2% es importante que el banco lo tenga para su encaje legal y que pueda cerrar positivamente. Me identifica ese planteamiento que hace con relación al Banco Agrícola, de que debe ser un banco de fomento y que no puede ser medido al igual que la banca. Pero decirte que con relación a la tasa cero, decía que valoraba en su justa dimensión la intención del presidente. Sin embargo, mi propuesta y mi inquietud es que sea derramado y que esos préstamos sea para los pequeños, medianos y grandes productores. Porque aprendí con un amigo
que yo no digo que murió a destiempo, pero murió en plena flor que fue Sebastino Brito, que yo decía antes, los pequeños y medianos productores, y él me corrigió y me dijo, también los grandes productores juegan un rol importante. Claro y por sí. eso sumo a que esa tasa cero debe ir a los pequeños, medianos y grandes productores de la República Dominicana, pero que exista un derrame y que le dé oportunidad al chiquito a poder disfrutar de tasa cero, que es importante. Yo no podría dejar pasar por acá a Giovanni Arias sin preguntarle, porque a veces uno comete una serie de disparates en todo este tipo de cosas y opina, pero tratamos de que sean los técnicos que nos avalen en ese caso. Y Giovanni tiene toda la autoridad para decirnos si es correcto de que dentro de las circunstancias y las realidades dominicanas, el Estado, no digo el gobierno, el Estado, se constituya en un eje fundamental para facilitar que los técnicos agropecuarios, agrónomos, técnicos de toda categoría, se conviertan en empresarios de las áreas que dominan. Mira, yo fui presidente del gremio de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios hace mucho tiempo. Y yo promoví en mi gestión de que los agrónomos, médicos veterinarios, zootecnistas, los profesionales en sentido general, tenían necesariamente, y esta vez, en esta época, tienen necesariamente que diversificar su accionar. Porque no es posible que cuando le pagan a los agrónomos, tú lo ves que es esperando rápidamente que coloquen el dinero en el banco para ir a sacarlo. Pero si no tienen apoyo del Estado, eso va a ocurrir. Prefieren un empleo antes que irse a producir en una empresa agropecuaria. Correcto. Mira, los técnicos dominicanos, el pénsul de las universidades dominicanas, fueron preparados para que pensaran en ese empleo. Y tú lo ves que están en términos y es pensando cuándo nos van a emplear. Es una preocupación tuya que yo la cojo también. Sin embargo, yo entiendo que es un compromiso del Estado Dominicano mejorar, importantizar las condiciones de trabajo y de vida de los agrónomos que han dado tanto por el país. Yo te puedo decir, en el este del país llegó la mosca del Mediterráneo. Y qué trabajo más extraordinario de los técnicos del este del país, que yo cuando visito el este, que lo hago con frecuencia, siempre que me encuentro con los profesionales les digo, ante ustedes me quito el sombrero. ¿Por qué me quito el sombrero? Marco, mira, la República Dominicana fue el primer país del mundo en erradicar la mosca del Mediterráneo y lo hizo en el menor tiempo posible. Hay países que han cogido 15 y 20 años. Sin embargo, la República Dominicana, con ese equipo técnico formidable que enfrentó la mosca del Mediterráneo en tan solo aproximadamente 14, 16 meses, se regularizó en el país la comercialización. Y esto, reitero, yo felicito a esos profesionales agropecuarios que hoy muchos de ellos que trabajan en el sector trabajaban en el sector han sido cancelados y otros que están integrados a la producción también han perdido muchos recursos por los daños del ciclón Fiona. ¿Cómo vincular al sector agropecuario, al productor, a los técnicos en un programa real, efectivo de producción y comercialización en todo el litoral de la frontera, de extremo a extremo, 367 kilómetros? ¿Cómo los técnicos agropecuarios del país podrían vincularse de manera positiva, en mi caso particular, a cambio del famoso muro físico? Mira, yo pienso que sería una obra genial de cualquier presidente, porque decirte que por el descuido de la parte fitosanitaria que hemos tenido en el país, la cancelación de técnicos zootecnistas, de técnicos que tienen que cuidar la frontera, los puertos y aeropuertos, penetró al país por segunda vez la fiebre porcina. Y eso que tú planteas
nos ayuda porque nosotros tenemos una frontera con Haití muy frágil, que debemos cada día cerrarla en la parte de la sanidad, tanto animal como humana, pero en la parte que nos concierne a nosotros, cerrar ese lugar de costa a costa para que la República Dominicana pueda mejorar considerablemente la parte fitosanitaria. Bien, estamos hablando con un técnico, pero además un político. Y vamos a pasar a la parte política con algo totalmente caliente. Caliente en el sentido de que le tenemos que preguntar a Giovanni, en el caso de resultar Domínguez Brito presidente de la República, ¿qué haría en la frontera? ¿Continuaría el muro? Mira, yo te puedo decir que en el caso de resultar Domínguez Brito a la presidencia, yo estoy convencido, como la gran mayoría de PLDistas y de dominicanos, que vamos a hacer un gobierno efectivo en muchas áreas, pero en el sector agropecuario, que cuenta con técnicos de primera línea, nosotros vamos a hacer historia. Y vamos a hacer historia porque vamos a llevar un presidente terminado en el aspecto profesional, terminado porque ha ocupado una serie de posiciones con diferentes instituciones y lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho bien y por eso muchos técnicos, yo entiendo que la mayoría de técnicos del sector agropecuario siguen el lineamiento de Francisco Domínguez Brito. Pero no en la frontera que vamos a hacer historia, vamos a hacer historia en los invernaderos, vamos a hacer historia en la ganadería, vamos a hacer historia en la producción de cerdo, en la producción de pollo. En el sector agropecuario en sentido general, nosotros proponemos un programa. ¿Y cómo los vamos a hacer? Yo quiero que, estamos terminando, pero ¿cómo es el planteamiento de Francisco Domínguez Brito para incrementar la producción? Mira, nosotros queremos hacer rápidamente un convenio con los productores. Y yo te pongo un ejemplo, con los productores de papa. Vamos a sentarnos con los productores de papa, pero lo vamos a hacer con todos los sectores. Vamos a producir y el Estado Dominicano le garantiza el costo de la producción. ¿Qué cuesta producir? Está garantizado con Francisco Domínguez Brito, y si se vende por debajo de ese costo, será suplido por el presidente, por el gobierno dominicano, para que nunca más un productor agropecuario de la República Dominicana pierda en su inversión y en la producción nacional. Gracias, Giovanni, gracias, infinitamente gracias. Nos ha dado una orientación, nos ha dado verdaderamente explicaciones sobre inquietudes. Y siempre te vamos a tener por acá invitado, no solo por acá, en cualquier lugar que nos encontremos, siempre tú eres un exquisito invitado nuestro. Gracias Marco. Bien, vamos a la pausa y cuando retornemos vamos a conversar con una invitada que tenemos ya por acá, del área de la salud. Señor director.